Queridas compañeras y compañeros, nuevamente y en forma masiva se expresa para colocar una perspectiva de vida buena, no solamente para los trabajadores, sino para las grandes mayorías nacionales, la unidad, esa herramienta permanente de principios, la unidad de la clase trabajadora en lucha por una perspectiva mejor. ¡Viva nuestro movimiento sindical! ¡Viva nuestro PCNT! Como bien dijo Fernando, escogimos desarrollar el acto aquí, frente a la Cámara de Comercio, desde la firmeza de la defensa de nuestros intereses y nuestros principios, pero desde el respeto de un movimiento sindical democrático, clasista, de masas, organizado, actor principal de la vida de la República, porque una vez más, desde el respeto, pero desde la firmeza, habremos de polemizar con la utopía reaccionaria, ese sueño de liquidar las conquistas, de aumentar la plusvalía, de promover la desregulación de los trabajadores, que en forma caprichosa, en defensa de su interés de clase, los representantes del gran capital siguen sosteniendo. Y llamamos utopía reaccionaria al sueño dorado, a la línea de sus ojos, de una situación de promover debilidad en la clase trabajadora para que lo que rija en el mundo del trabajo y en la sociedad sea la imposición abierta y descarada del gran capital. Utopía reaccionaria que los trabajadores en lucha, acuñando, forjando una perspectiva luminosa para la vida de la República, siempre debemos recordar, tener memoria, tuvo ya 2 expresiones brutales, radicales, distintas ellas en la forma, pero unidas por la primacía del gran capital financiero transnacional que vino por el salario, por el trabajo, por la vida de toda la clase obrera organizada en nuestro país. Porque el calor, en su momento, de la contraofensiva continental del imperialismo norteamericano, para responder los peculiares procesos de lucha a lo largo y a lo ancho de todo el continente, fueron ellos los que organizaron la dictadura sangrienta, abierta, terrorista, fascista del capital financiero internacional en nuestro país, que no solamente tiñó de sangre la vida de la República, verdad, memoria, justicia, gente, para los mejores hijos de la clase obrera, desaparecidos, torturados, asesinados en la lucha contra el fascismo, pero memoria, porque muchas cámaras empresariales aplaudieron esa movida del imperialismo. ¿Y cuál fue el resultado? No solamente ausencia de democracia, no solamente ilegalización de sindicatos y partidos políticos, entre otras nuestra heroica CNT, cristalización de la unidad de toda la clase obrera, sino que también implicó para el poder de compra de los salarios, que por la prohibición abierta de actuar de los sindicatos, el salario real de toda la población trabajadora de nuestra patria se redujo a la mitad en los siniestros 11 años de dictadura. Pero tuvo una segunda versión, después que nuestra clase se jugó la ropa por la democracia, organizó huelga general, resistencia clandestina, volantes pintadas, convergencias democráticas para alumbrar la democracia de nuestro país y la contraofensiva popular desde el 1 de mayo del 83 de masa de la clase obrera y el movimiento popular para tirar a la dictadura en un peculiar cuadro internacional desde el año 90 al 2005, la primacía de los gobiernos neoliberales que
organizaron apertura comercial indiscriminada, atraso cambiario, desregulación de la economía, tercerización salvaje y liquidaron los consejos de salario. Entonces, ¿cuál es la razón de que los señores de la Cámara de Comercio, en particular su señor vicepresidente Licandro, dice estaría bueno liquidar los consejos de salario porque son un problema para el empleo, porque son un problema para la inversión, y los trabajadores lo tenemos que tener claro, porque hay lucha de clases, hay distintos y dos proyectos de país enfrentados, y porque nosotros jugamos con la masa, con la iniciativa, con la rigurosidad de las propuestas, pero siempre con la unidad y la lucha contra esos intereses. Fíjense, compañeras y compañeros, qué gran paradoja. Durante el año 90 al 2005 no funcionaron los consejos de salario, pues el desempleo en el año 2002 trepó por encima del 20%, cuando ahora que hay consejo de salario, y a pesar de que siempre hay dificultades, porque vivimos en el mundo capitalista, el desempleo anda hoy en un 7 y un 8 y estuvo entre un 6 y un 7. Pero fíjense, compañeras y compañeros, cuando no hubo consejo de salario, casi no se desarrolló inversión. La inversión, en la mejor de las hipótesis, llegó a ser un 1% de la riqueza nacional. Hoy, entre el año 2005 y 2014, con pleno funcionamiento de los consejos de salario, la inversión no fue como en los 90, apenas un 1% del PBI, llegó a un 6 y un 7% de la riqueza nacional. Así que son los consejos de salario, el salario de los trabajadores, la negociación colectiva, los responsables del desempleo o de la ausencia de inversión. Todo lo contrario, y eso ha quedado demostrado por la historia pasada y reciente de nuestra República. Lo que pasa es que ellos, las clases dominantes, que aún mantienen los resortes principales del poder, que es económico, es político, judicial, mediático, en definitiva, lo que quieren y lo que sueñan, para lo que luchan, es para una sociedad basada en el despido de cualquier manera, basada en la desregulación, basada en la ausencia de negociación colectiva, basada en salarios de hambre de los trabajadores y del pueblo. Contra eso decimos, los trabajadores organizados, con perspectiva, en la calle, luchando, ni un paso atrás, gente nuestra. Vamos a defender la negociación colectiva, los consejos de salario, en el cuadro de una perspectiva que es para avanzar, que sí o sí construirá aquel dicho artiguista de que los más infelices sean los más privilegiados, y que sí o sí, con las masas, con las grandes mayorías nacionales, construirá la pública felicidad en nuestro país. Estamos, compañeras y compañeros, efectivamente, en momentos complejos. Lo hemos analizado en todas las discusiones de nuestro PIT-CNT. Son tiempos de crisis mundial, del capitalismo, de luchas comerciales entre los distintos bloques, de guerra de divisas, de formas de organizar la supeditación de los países dependientes a los países en donde se desarrolla el gran capital, llámese TISA, Transpacífico, tratados de libre comercio, etc. Ya tuvimos una versión de estas políticas cuando hace 10 años nuestros pueblos de América Latina derrotamos el ALCA, intento del imperialismo norteamericano de supeditar productiva y económicamente a nuestros pueblos. Pero es una batalla que sigue, porque el capital financiero, esa forma abstracta de la riqueza, muchas veces desconectada del trabajo real, viene por la clase obrera internacional, por los pueblos del mundo. Ya hizo una brutal transferencia de los costos de la crisis que ellos generaron hacia las espaldas de los trabajadores y los pueblos del continente europeo.
más de 20 millones de desocupados, rebaja salarial, liquidación de las conquistas, despidos masivos. Y está claro que los que tienen en este planeta el poder económico, aunque en declive, con dificultades, el imperialismo norteamericano, que se maneja desde su hegemonía político-militar, la tiene complicada, porque aparecen otras regiones que se disputan por la primacía del planeta, porque aparece China, el sudeste asiático, y estamos en un mundo entonces de importantes contradicciones. ¿Por qué son importantes estas cosas, gente? Porque esa crisis del capitalismo está en nuestros pies en el mundo del trabajo. Aparece bajo el aspecto de la reducción de los precios de nuestras materias primas y aparece en el aspecto de la desaceleración de la economía. Pero nosotros los trabajadores, que no solamente cantamos la internacional para quedar bonitos, sino que nos manejamos con un concepto en la cabeza y en el corazón, que es el internacionalismo proletario, porque nos duelen y vivimos las luchas de toda la clase obrera internacional, allí donde ellas estén, como dijo el Che Guevara, porque nos sensibilizamos de cada combate, de cada lucha, de cada derrota y cada victoria de los pueblos del mundo. Sabemos que mirar el panorama internacional es construir una orientación más eficaz desde el punto de vista de la lucha en defensa de los intereses de los trabajadores. Un poco de internacionalismo nos puede alejar de la patria, pero mucho internacionalismo en esta patria de Artigas, internacionalismo antiimperialista, anticapitalista, nos acerca a esta nuestra patria de Artigas. Y en este mundo complejo de grandes contradicciones, nuestra lucha es parte de la peripecia de todos los pueblos de la América Latina, que se enfrentaron a las clases dominantes, que se enfrentaron a la estrategia neoliberal del imperialismo y que construyeron un nuevo momento de la América Latina con el gobierno del Frente Sandinista en Nicaragua, el Farabundo Martí en El Salvador, la revolución bolivariana en Venezuela, el gobierno de Ecuador, de Brasil, de Chile, de Bolivia con Evo Morales, de Argentina y también en nuestro país. Pero nosotros, gente, ya la sabemos. ¿Qué pasa en la fábrica, en el taller, en el banco, en la obra, en el lugar de trabajo? Cuando nuestra gente avanza en colocar las reivindicaciones, fortalecer la organización, luchar palmo a palmo cada milímetro de avance que en esta sociedad nos cuesta tanto a los trabajadores. ¿Qué viene cuando nosotros pujamos por avanzar en el lugar de trabajo? Las patronales organizan su contraofensiva, hacen provocaciones, intentan dividir. Y es lo mismo, gente nuestra, es lo mismo que hoy está pasando en América Latina y no nos podemos marear con los aplausos. Son los problemas de una revolución continental. Son los problemas de las cuestiones del avance en democracia de nuestros pueblos, frente a los cuales las clases dominantes, la derecha, y llamémosle a las cosas nuevamente por su nombre, la bestia parda enemiga de la humanidad, el imperialismo norteamericano, tratará de frenar, neutralizar, hacer retroceder o hacer los golpes blandos, gente, que es la que se viene contra los avances de las luchas de nuestros pueblos. Entonces, no nos comemos ninguna. Nuestro camino es la democracia, es avanzar en democracia. Nuestra perspectiva es una estrategia de desarrollo productivo, social y democrático. Nuestra labor es rumbo a una sociedad sin explotados ni explotadores, construida democráticamente por los trabajadores y por el pueblo.
Entonces, estimado Almagro, que defendía las cuestiones de la unidad de América Latina frente al imperialismo cuando jugó bien de canciller, ahora, porque está en la OEA, estimado Almagro, y nosotros defendemos democracia hasta sus últimas consecuencias, no le debemos nada a nadie en materia democrática, pero estimado Almagro, no se maree con los vientos del imperialismo que quieren dividir la transformación continental. ¡Viva! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva los cambios avanzados en América Latina! Ninguna vacilación de la clase obrera y del pueblo uruguayo. Por esa razón, queremos irnos de Haití con nuestras tropas, porque el pueblo de Haití, frente a los golpes de Estado y las maniobras, debe desarrollar sus cuestiones a partir de la autodeterminación de su pueblo. Gente, estas contradicciones tienen una expresión específica en nuestra patria de Artigas, aquí en Uruguay. Hay dos caminos planteados en la vida de la República. En un momento de desaceleración de la economía, de reducción de los precios internacionales de las materias primas, hay dos grandes perspectivas. Gestionar bien, que bueno, es importante, saludamos. Gestionar bien y solamente administrar los asuntos del mercado, por un lado, y por otro lado, generar las condiciones con todo el pueblo uruguayo, con millones de habitantes de esta república, con los trabajadores como columna vertebral, pero también con los estudiantes, también con los jubilados, los cooperativistas, los pequeños y medianos, comerciantes industriales, productores agropecuarios, los sectores laboriosos de la ciudad y el campo, impulsar un camino de cambios profundos en la vida de la República. Por esa razón es que nuestra central dijo: no hay que jugar a la chique. Tenemos que promover una correcta inversión pública en el presupuesto nacional. Y obviamente que hay restricciones. Obviamente que el nivel de demandas en la sociedad, crecido por 10 años de mejora de la vida de nuestra gente, se expresa. Y está bien que se exprese. Y está bien que la gente quiera mejorar su vida. Pero efectivamente, esas restricciones se pueden enfrentar si conquistamos efectivamente la voluntad, si convencemos a la grande mayoría de que hay que gravar más a la gran riqueza concentrada de nuestro país, al gran capital, para generar las condiciones de mejor atender las necesidades de la salud, en particular de nuestra salud pública, que es nuestra, y defendemos las necesidades de la educación, de nuestros gurises, de todos los estudiantes, de los propios trabajadores que deberán formarse permanentemente para una diversificación de la matriz productiva que precisa obreros recontra calificados para la vivienda, para la infraestructura necesaria. Y es necesario también, en vez de pegarle, como se le está pegando, gente nuestra, más allá de posibles cuestiones que tengan que ver con la gestión, con los procesos de aprendizaje, después de décadas de desinversión, no se les puede pegar como se le está pegando a nuestras empresas públicas, UTE, Antel, la OCE, el Correo, ANCAP, particularmente ANCAP, porque las mismas deben ser un factor de desarrollo productivo, porque tienen que invertir en momentos de desaceleración para establecer políticas contracíclicas que no solamente las mejoren como empresa, sino que generen a través de compras públicas, trabajo de calidad, capacitación, dinámicas productivas adecuadas. Y obviamente que en este cuadro contracíclico frente a la desaceleración tiene que mejorar el trabajo, tiene que haber política industrial,
tienen que haber políticas productivas, pero digámoslo claro, para que lo escuche quien lo tenga que escuchar, tienen que mejorar los salarios de los trabajadores, no solamente porque así los trabajadores y su familia viven mejor, sino porque si no va bien a los laburantes, le va bien al país, y los pequeños, inclusive los pequeños comerciantes de la ciudad y del campo, productores agropecuarios, industriales, conectados al mercado interno, generan mecanismos multiplicadores de su propia actividad. Esa es la perspectiva que nosotros levantamos. Esa es la esperanza por la cual trabajamos en forma permanente. ¿Cómo se puede generar un camino diferente a la mera desaceleración o a la caída en la vida de la República? Hay que expandir la intervención y la participación del Estado en la economía. Más presupuesto nacional, más inversión pública en nuestras empresas públicas, defensa de la participación estratégica del Estado en las áreas clave. Por ejemplo, en salud pública, que tuvimos una ardua negociación con los compañeros de la Federación de Salud Pública para encontrar salidas en este presupuesto para que se ajuste a ritmo de convenio colectivo. Participación del Estado en las áreas clave de la economía. Por ejemplo, dotando de la infraestructura necesaria, el personal necesario y también los salarios necesarios a las trabajadoras y trabajadores del laboratorio Dorrego, que es del Estado y que debe ser testigo para que no se quede con la parte del león, las grandes transnacionales de la industria del medicamento. Pero particularmente, gente, y nuevamente, es un compromiso de honor generar todas las condiciones por 1.500 trabajadores y principalmente trabajadoras, jefas de hogar, en condiciones jodidas, cuando el gran capital de los Fernández, después de quedarse con más de 40 millones de dólares a través del Banco República, que son de la sociedad uruguaya, cerró y dejó en la calle a más de 1.500 trabajadores y trabajadoras, la gente nuestra de Fripur, que debemos entre todos generar las condiciones para levantar esa unidad productiva. ¿De qué manera, gente? Digámoslo con todas las letras. Estamos elaborando un proyecto riguroso de negocio, de mercado, de diseño productivo, de ir menos a más en esta unidad productiva. ¿De qué manera? No como a muchos quieren y les encanta, de la asociación público-privada, cuando el Estado se asocia al gran capital para obras de infraestructura, por ejemplo, como algunos quieren hacer en el hospital de clínica, que no nos gusta nada, sino de la asociación estratégica entre el Estado y su inversión en Fripur y el colectivo de trabajadores para levantar esta unidad productiva. Gente, la perspectiva es de unidad y es de lucha, para que en el mes de noviembre podamos cerrar los consejos de salario con acuerdos. Ya objetivamente hay indicadores, pero esto lo tendremos que conquistar con lucha, que criterios del Poder Ejecutivo que no han ayudado a la negociación, porque las patronales se recuestan a los criterios del Poder Ejecutivo y esperan la votación, para mí de una manera irresponsable, porque en definitiva el convenio colectivo es superior a la votación y más aún al decreto, porque genera derechos y obligaciones, compromisos de las partes. Ya hay muestras en algunas ramas que estamos logrando señales de flexibilización de los criterios del Poder Ejecutivo. Gente, hay que organizar la lucha, la negociación para cerrar bien los consejos de salario en el mes de noviembre,
Hay que generar los últimos empujones para que el tratamiento parlamentario tome en cuenta las conquistas en el Mides, las conquistas en la Corte Electoral, las propias situaciones que devienen de la negociación en salud pública. Y debemos actuar entonces para participar activamente y cuando se generen las condiciones en levantar una esperanza, en levantar una perspectiva. Probablemente se desarrolle un gran diálogo nacional por el desarrollo productivo y social, y con todas las letras participará activamente el movimiento sindical defendiendo la diversificación de la matriz productiva, la industrialización del país y una inserción internacional pro América Latina. En estas condiciones, en un día que éticamente nos convoca a todas, pero particularmente a todos, porque queremos una sociedad mejor y en nuestro accionar a diario la tenemos que construir nosotros en nosotros mismos. Ni un acto más de violencia de género contra las mujeres. Porque lo nuestro, del mismo modo que en el lugar de trabajo, cuando no tenés organización y te echan como un perro a la calle, muchas veces después de haber generado en años la riqueza de que se embolsa el capital. Porque nosotros, al contrario de lo que pasa en el mercado de trabajo, que vamos de a uno a conseguir laburo y no podemos influir en la mejora del horario, del salario, de las condiciones de trabajo, en la reducción de la jornada de trabajo, que a 100 años de la aprobación de la ley de 8 horas es una bandera que levanta el movimiento obrero. Superamos esa debilidad que nos da el mercado de trabajo, en donde nos relacionamos de a uno con el patrón a través de la unión libre y voluntaria de los trabajadores para la defensa integral de su interés de clase. Eso es el sindicato. Del mismo modo que en el lugar de trabajo o estamos todos juntos o estamos en el horno, la perspectiva de luchar por un proyecto de país que no haga la plancha, que genere un Estado locomotora del desarrollo, con más trabajo, con más salario, con solución en los consejos de salario. Del mismo modo que se expresa esa unidad en la lucha, como la que hoy hicieron y van a hacer los trabajadores de la química contra el grupo Mació, como están haciendo los trabajadores de la construcción y del metal allá en Punta del Tigre contra Hyundai y las grandes patronales en una obra mal diseñada porque no participaron los trabajadores en su diseño. No nos mareemos, gente, no nos mareemos. Nuestra fuerza, con toda la cantidad de opiniones que tenemos en nuestra fila, todas válidas en el crisol de la democracia obrera, nuestra perspectiva es la propuesta, la rigurosidad del planteo, la iniciativa política, es la lucha, el combate y la movilización, pero con la más firme y férrea unidad de la clase obrera y trabajadora organizada, línea vertebral de la victoria, para que los intentos que en realidad es de las patronales y del imperialismo, nuevamente, una vez más, se rompan los dientes contra la férrea unidad de nuestra clase. Vamos arriba, gente, por una ley que promueva el trabajo de los discapacitados, por las leyes obreras, ley de insolvencia patronal, reglamentación del 158, fondos sociales, metalúrgicos y etcétera. ¡Viva la unidad de la clase obrera organizada! ¡Viva una esperanza! ¡Viva una perspectiva! La lucha sigue, gente. ¡Vamos arriba!